Para Fundacruz, dialogamos con el artista que va a exponer a lo largo del mes de marzo, Patricia Sterenberg, y nos va a contar de su propuesta artística en esta exposición en la Casa de la Cultura en Gobernador Lista 60, que se puede visitar viernes, sábados y domingos de 16 a 20 horas, inaugurando el primer viernes del mes a las 20 horas. Patricia, un viaje hacia Río Gallegos y ¿por qué el lápiz? Nos contarás el nombre de la muestra también. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Patricia Tocaya? Yo vengo de Buenos Aires, es la primera vez que vengo, no conocía, así que bueno, muy entusiasmada, no solo por la muestra, sino por conocer. Me encanta esto del sur del sur. Y el tema del lápiz, el ruido del lápiz, en realidad surgió. Yo vengo dibujando hace bastante, en realidad vengo de la pintura, de algo de obra textil también. Me gusta mucho explorar mucha materia, diferentes materiales. Así es como llegué a trabajar mucho con el barniz acrílico. Hay algunas obras que son textiles, que están en barniz acrílico. Y después me fui como corriendo al dibujo, al grafito, como retomando. En realidad hace mucho que yo no agarraba el lápiz solamente y bueno, empecé a dibujar de nuevo, prácticamente solo con lápiz. Y esta muestra particularmente, El ruido del lápiz, es el nombre de una de las obras, la que está en el tarjetón. Y esta obra la empecé el año pasado, murió mi mamá, y todo el primer mes yo iba mucho a lo de mi papá, a acompañarlo a él y acompañarnos, los dos nos acompañábamos en realidad. Él estaba trabajando, entonces mientras él trabajaba yo me había llevado un bastidor para dibujar, y estábamos juntos en el escritorio de él trabajando, yo dibujando, y lo único que se escuchaba era el ruido del lápiz, pues estábamos los dos en silencio, concentrados en lo nuestro. Y bueno, quedó como un código común con mi papá esto del ruido del lápiz. A veces hablando por teléfono, él escucha, dice, ay, escucho el ruido del lápiz. Bueno, entonces ahí quedó el ruido del lápiz, que además tiene que ver con toda la movida del dibujo, toda mi vuelta al dibujo, que también tiene que ver con yo los últimos años, digamos, yo hace mucho era muy figurativa, me fui corriendo de esa figuración y creo que el dibujo me hizo de alguna manera, no es que mis dibujos son así súper figurativos, pero para mí son figurativos en realidad. Tienen como cierta figuración de cosas que yo digo, de cosas que no existían, cosas que no tenían nombre de alguna manera, o que por ahí uno las ve y dice, bueno, ¿esto qué es? No es nada, son formas, pero bueno, para mí son cosas que tienen vida y un poco eso se trata esta muestra. Lucía Torres, de Fundacruz, de la Casa de la Cultura, me pasó un video tuyo que después me encontré en tu Instagram, en tu cuenta de Instagram. Es impresionante ese video y vivenciar el ruido del lápiz. Sí, yo muchas veces mientras trabajo me gusta mucho registrar momentos del proceso. Eso lo hago siempre. Me encanta ver cómo la obra se va transformando, ¿no? El camino que va tomando, dónde empezó, cómo sigue. Y cuando lo veo, además, me voy acordando de instancias que me fueron pasando en distintos momentos de ese proceso. Y bueno, y agarré varios trozos, varios pedacitos de filmaciones que había hecho, y así con el celu, digamos, lo voy haciendo así mientras trabajo. Y bueno, y armé eso con el ruido, porque además yo en general dibujo sobre tela, y sobre la tela hace mucho más ruido que sobre el papel. Entonces, bueno, ahí aparecen esos ruidos. Patricia, ¿por qué justamente elegís la tela, ahora que lo mencionás, para dibujar? Y será porque vengo de la pintura. Entonces,
para mí el bastidor entelado es un soporte muy familiar. Supongo que por eso. Ese video que te mencionaba y que vos tenés publicado en tu cuenta de Instagram, ¿nos recordás cómo llegar? @Patricias, mi apellido, que es más complicado, Sterenberg, CZ empieza, todo junto, ese es mi Instagram. Ese video me hizo pensar en la realidad, esa que nos pasa desapercibida en el cotidiano porque estamos tan apurados. Me trajo esa vivencia del instante, me encantó eso que rescataste. Y vos sabés que ahora que decís esto, hay algo que a mí me pasa con el dibujo, en general, no solo con el dibujo, ¿no? Pero bueno, que es que yo siento que necesito trabajar como en tiempo real, ¿no? Dijiste, la realidad no es exactamente lo mismo, pero me remitió a eso también. Yo siento que necesito ir como jugando con lo que está sucediendo en la tela. Yo no suelo ni planificar, ni bocetar. O sea, yo empiezo a trabajar y no sé dónde va a llegar, dónde voy a llegar. Es como un juego que hago con la tela y bueno, me va llevando y es como que lo que siento es que tengo que lidiar, entre comillas, con esa realidad. Y en función de lo que va pasando, voy respondiendo. Y ahí voy llegando a algún lugar que, bueno, no sé. ¿Cuántas obras integran esta muestra El ruido del lápiz? Creo que son unas 30 obras más o menos, entre dibujos y 2 obras textiles, estas que te comentaba que están hechas con barniz acrílico, que también de alguna manera vienen como del dibujo, o sea, y de la pintura también. Es como que yo el barniz acrílico lo usaba mucho, de diferentes formas, y en un momento me puse a dibujar con el barniz acrílico, poniéndolo en un pomito como si fuera plasticola. Me puse a dibujar sobre un plástico, entonces después despego eso del plástico y después lo cuelgo, queda en el espacio. Entonces, de alguna manera viene también de la pintura un poco, del dibujo, son obras textiles pero muy agarradas de la pintura y del dibujo. Algo tenés en tu Instagram que me remitió a unos artistas muy queridos para Fundacruz, los del Centro Argentino de Arte Textil, sí, con quien vos trabajaste, porque también ellos se expusieron aquí en varias oportunidades. Sí, ya justo hoy me escribió ayer Miriam, que me dijo, es maravilloso la gente de allá, no sabés, son todos divinos. Sí. No, la verdad que Lucía Torres, Miriam, o sea, un montón de gente. Lucía, bueno, fue el vínculo en realidad y me ayudó un montón en un montón de cosas, una divina total. Pero aparte un montón de otros artistas que les comentaba que venían, todos me hablaban maravillas, me decía, uy, cuando vayas tenés que ir, es hermoso. Bueno. Me mencionabas que son alrededor de 30 obras, ¿qué tamaños? Y la más grande tiene 1 metro por 1 metro y la más chiquita es muy chiquita, 10 por 15, hay de todos los tamaños. Cuando trabajás en las obras, ¿elegís un lugar especial de tu casa, de un taller? ¿Cómo es el ámbito de trabajo del artista? Y yo tengo taller, lo tengo en mi casa, siempre tuve taller en mi casa, o sea, donde era la terraza, construí el taller y trabajo ahí todo el tiempo. Tomé otros lugares de la casa también, pero sí, trabajo en mi taller, sí, está en mi casa, siempre lo tuve en mi casa. En algunos momentos era muy chiquito el espacio, bueno, ahora más grande. ¿En qué barrio? Y estoy en Caballito Norte, sería, en Capital, Buenos Aires. Zona bien urbana. Bien urbana, sí. Igual es un barrio tranquilo, ¿no? Porque no es el Caballito, Caballito. Es muy tranquilo, por suerte me gusta.
¿Eso urbano se refleja en tu obra a pesar de que es algo abstracta, algo figurativa? Creo que no. Creo, me dicen mucho, viste que a uno a veces le es difícil ser como objetivo. Me dicen mucho de una imagen muy orgánica, ¿no? Que yo creo que sí es posible, como que el orgánico viene un poco de esa forma que yo te comentaba antes, como que me parece que la manera de producirla es orgánica, porque va como naciendo orgánicamente con lo que va sucediendo. Eso es lo que yo siento. Y creo que no es muy urbana mi... Decías que algo así como que vas al encuentro de lo que la obra te propone y entonces la inspiración es lo que viene del lienzo. Sí, no sé si es solamente o exactamente de lo que viene del lienzo, sino de ese diálogo que se genera, ¿no? Yo me apoyo mucho en lo que veo, yo miro y lo que me dice la obra, confío en lo que me dice y voy por ahí. Es como una sensación corporal, ¿no? Es como que yo miro y digo, ay, esto me molesta, o esto por acá, es como, digamos, no es que lo voy razonando. Sí, después encuentro por ahí, después entiendo por ahí algunas poquitas cosas, pero como que a posteriori pero digo, claro, esto, claro, pasó esto acá, pero es más como un descubrimiento. Y mencionaste que el nombre de la muestra remite al nombre de una de las obras. ¿Todas tienen título? No, todas no. Pero sí por ahí las que no tienen título son como parte de una serie. Hay 10 obras que esas están en papel, que esas son de una serie como si fueran máquinas, aparatos. En realidad es de una serie que la llamo Aparatos, que son imágenes que yo saqué de un catálogo con el que me encontré del Museo de Psicología Experimental del Piñeiro. Y son aparatos que se usaban, no me acuerdo si en el 1800, 1900, no me acuerdo exactamente. Me da un poquito de miedo. Para así, yo decía, andás a ver qué medían, no, pero creo que medían cuestiones sensoriales. O sea, no me puse a ver, no sé, pero los aparatos eran muy lindos, madera, viejos, antiguos, muy cálidos. Me imaginaba otra cosa. No, re lindos. Y y entonces lo que hice fue transferir esos aparatos y les hice pasar mis dibujos a través de esos aparatos, como si esos aparatos y mis dibujos, como que hubiera un funcionamiento ahí de mi dibujo en esos aparatos. Nada, es un invento así, un juego con esos aparatos. Esos no tienen título, pero son de esa serie. Y creo que los demás todos sí tienen títulos y en general creo que los títulos todos tienen que ver con algo del proceso de esa obra. Sí, con algo que en el momento que lo estaba haciendo me sugirió, o me sonaba, me daba vueltas. En general eso. Como esta obra que mencionabas, que surgió del momento del trabajo con tu papá. Sí. Claro que además fue un día que después ya de un tiempito, yo estaba hablando por teléfono con él y mientras estaba dibujando, entonces mi papá me dijo, escucho el ruido del lápiz. Y yo dije, ya está, ese es el título, el ruido del lápiz. Bellísimo el título. Digamos, si tuvieses que definir, vos mencionabas tu relación orgánica con las obras, ¿no? Si tuvieses que definir tu vida como una obra, tu vida como artista, desde el inicio hasta ahora, tal vez qué título podrías elegir. Qué difícil. O si no, contanos el trayecto. Y el trayecto, bueno, yo empecé
o sea, de chiquita dibujaba, eso era algo que me gustó siempre. Me acuerdo que conocí el óleo de casualidad porque un abuelo me había regalado unos óleos que yo ni sabía, para mí eran témperas como las que usaba en la escuela. Y me acuerdo que me había puesto a pintar y no podía mezclarlas con agua, no entendía qué pasaba. Bueno, nada. Bueno, hice Bellas Artes, hice talleres también con Aníbal Carreño, Víctor Chab. Con Víctor Chab fue importante. Como te contaba antes, yo era muy figurativa, me gustaba mucho hacer figura humana, era lo que hacía todo el tiempo. Y cuando fui a lo de Víctor, me acuerdo que yo fui con el planteo de que me quedaba tan atrapada con la figura que me daba cuenta que me estaba perdiendo de cosas. Y bueno, con Víctor hicimos un trabajo súper interesante en realidad y desde ahí empecé como a correrme. Después empecé a trabajar mucho con libros de artista, trabajé mucho con el Código Civil, me crucé de pronto con el Código Civil y en realidad el primer libro de artista, estoy haciendo una mezcolanza tremenda. Pero me encanta, me encanta. El primer libro de artista que hice fue en realidad con cuestiones de mi abuelo materno, cosas de mi abuelo, fotos de mi abuelo fue inmigrante, de su venida a la Argentina, cosas que quedaron en su Polonia natal, digamos, familia que murió. Entonces, bueno, hice un libro con eso, con toda esa historia, que le puse de título Tengan en Recorda, con un papelito que él había escrito que decía Tengan en Recorda, que hablaba como escribía como hablaba, digo. Eso fue en el 2004. Y a partir de ahí empecé a juntar libros, quería seguir trabajando con libros. Ahí me crucé con el Código Civil. Empecé primero a leerlo pensando en trabajarlo de una manera parecida al que había hecho con las cosas de mi abuelo. Y ahí empecé a leerlo y me encontré con otras cosas. Me encontré con el texto del código y empecé a jugar con el texto del código, y lo que empecé a hacer fue como tapar partes del texto y crear otro texto. Entonces el Código Civil ahí se convirtió en un digo, el código, que de alguna manera eran cosas que yo digo, entonces bueno, una mezcla y un juego con la palabra también, y con eso trabajé también bastante tiempo. Es maravilloso el mundo de los artistas porque se inspiran de algo que a las personas comunes nunca se nos hubiese ocurrido. Claro, es como que a veces encontrás algo y decís, que encontré un mundo. Yo me acuerdo que a veces iba en colectivo y yo ya me había enganchado a leer el Código Civil, aparte cosa más aburrida que... Y yo encontraba todas esas cosas, esas eran frases, eran cosas que me parecían muy divertidas, recortadas, por supuesto. Me acuerdo que me reía sola, de pronto me encontraba en el colectivo encontrando una frase, riéndome de lo que había encontrado, y era fascinante. También porque son textos bastante antiguos, ¿no? Para lo que claro. Nosotros usamos como lenguaje coloquial hoy en día. Claro, y aparte era el contraste entre el texto del código y lo que yo encontraba y el recorte que hacía era muy grande, entonces eso me resultaba muy divertido. ¿Entre los maestros que tuviste hubo otro que te marcó de alguna manera? Mis maestros que me marcaron fueron Aníbal Carreño primero, aparte de algunos maestros buenísimos, la verdad, en la escuela, en Bellas Artes. Aníbal Carreño, Eduardo Yusiano y Víctor Chab. 3 grandes maestros que en su momento, en distintos momentos de mi carrera, digamos, fueron muy importantes. Estamos dialogando con Patricia Sterenberg, que expone en Funda Cruz El ruido del lápiz.
Patricia, me gustaría que nos cuentes algunas, hiciste muchísimas muestras, colectivas e individuales, en tu currículum figuran con fecha y lugares, si querés recordar las que hayan sido más significativas. Te cuento de una que está por venir, que me tiene muy entusiasmada. Es una que voy a hacer en septiembre en el Centro Municipal de Avellaneda y que estoy trabajando especialmente para esa muestra, que bueno, por ahí surgió en parte de una muestra anterior, que es una muestra colectiva en la que está también Miriam Haberbaum, que es Diccionar, que es una muestra que éramos 12 artistas, que cada uno de los 12 intervino un tomo de un diccionario, y la obra que yo hice con ese tomo es como una especie de puesta en escena de una investigación científica, si querés ponerle, porque es una serie de objetos que están como en una vitrina junto con el diccionario, y la obra se llama Estudios para la detección de formas que no tenían nombre. De esa obra surge esta idea de hacer esta muestra, que supongo que le voy a poner ese título, y que va a ser así como, van a haber dibujos también, pero también va a ser como una gran puesta en escena de una especie de investigación no científica, pero por ahí aludiendo a cuestiones científicas. Podría ser también una investigación policial, pero alude a una investigación, a buscar algo, a tratar de investigar sobre algo. Y bueno, en realidad me tiene como muy entusiasmada, porque en realidad en este momento mi taller es como un laboratorio de pruebas y ideas y cosas que están ahí dando vueltas. ¿Te gusta además dar clase? Doy clase también, sí. La verdad que sí. Yo doy clase en mi taller, sí. Sí, me encanta. La verdad es que es como también una aventura. Eso, me da la sensación que encaro de la misma manera, ¿no? La producción de la obra, que voy buscando y no sé dónde voy a llegar, y es una aventura descubrir. Y me parece que cuando doy clase trabajo de la misma manera. Es como que acompaño a los alumnos en esa aventura, y de pronto me voy dando cuenta que me voy entusiasmando con, a ver, quiero ver ya cómo va quedando esto, como si fuera algo mío también. Mencionábamos al inicio de la charla tu cuenta en Instagram. ¿Estás en otras redes sociales? Quienes quieran conocer tu obra, ¿cómo te buscan? En Instagram básicamente, y en Facebook también, pero bueno, más que nada en Instagram. Patricia, un placer que nos cuentes de la muestra, y vamos a disfrutar en Río Gallegos de El ruido del lápiz. Bueno, buenísimo, muchas gracias a vos. Dialogamos con Patricia Sterenberg, que expone en Funda Cruz durante el mes de marzo. Recordá que podés visitar la muestra en Gobernador Lista 60.